Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Quiero continuar nuestra colección de enseñanzas que comenzamos hace unas semanas. De hecho, el día que pudimos nosotros entrar una vez más a reunirnos presencialmente el domingo, hablamos de la familia. Y fue el mensaje, curiosamente, el último mensaje que dimos el año pasado, antes de que nos enteráramos que teníamos ya prohibido reunirnos juntos por lo del virus. Y esta colección de enseñanzas es tan importante, porque toda persona, toda familia, toda iglesia, toda organización tiene que comunicarse desde sus valores. Esos valores nunca cambian. Las estrategias, las formas pueden cambiar, pero los valores siempre permanecen. Y en esta casa Dios nos ha dado 10 valores que los hemos identificado a través de los años y hoy los hemos puesto de cierta manera para comunicarlos y para que todos aquellos que vengan a la casa sepan cuáles son nuestros valores y aquellos que somos hijos de la casa, vivir, comunicarnos, hacer las cosas desde esos valores. El valor número 1 es que Jesús es nuestro mensaje. Diga conmigo, Jesús es nuestro mensaje. Aquí no hablamos otra cosa que no tenga que ver con Jesús, que no tenga que ver con Dios. Él es lo número 1, Él es el centro, Dios es el centro de nuestras vidas. El valor número 2 de nuestra casa es que la familia es nuestra bendición. El valor número 3 de nuestra casa es que las personas son nuestro corazón. El cuarto valor de la casa lo vimos el domingo pasado, que es la transferencia generacional, es nuestro llamado. Creemos en las generaciones que vienen detrás de nosotros y creemos que vamos a no solamente a reproducirnos en ellas, sino que esas generaciones van a ser mejor que nosotros. Ahora, para eso tiene muchísimo que ver el valor que vamos a compartir el día de hoy. Y es un valor que cambia la vida del ser humano. Es un valor que hace que todo sea diferente y que todo tenga significado. Hay días especiales en nuestra vida. Obviamente el día que nacimos. Está el día en que recibimos a Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan de aquel día que le entregaron su vida al Señor? Está el día en que nos casamos, ese día lleno de nervios, de emociones encontradas, de alegría, de nerviosismo. Está el día en que nacen nuestros hijos, son días que nunca se nos olvidan. Y por supuesto, dicen por ahí que uno de los días más importantes es el día que morimos. Y eso es increíble, pero quiero hablarles hoy de un día en especial que el ser humano tiene. Considero que después de recibir a Jesús es el día más importante de su vida, inclusive más importante que el día en que se casa. Y es el día en que descubrimos por qué estamos vivos. El día que descubrimos el propósito de Dios en nuestra vida. Y por eso hoy quiero hablarles de nuestro quinto valor en esta casa. Y es que el propósito es nuestra búsqueda. Diga al que está al lado, el propósito es mi búsqueda. Estamos en esa búsqueda del propósito. Y para eso quiero que vayamos a la Escritura, al libro de Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer del verso 9 al verso 15, un pasaje poderosísimo donde mes con mes, año con año, el Señor personalmente me enseña más, me revela más este pasaje. Y me va trayendo mucho sentido a las cosas que suceden en mi vida y alrededor de mi vida. Y sé que hoy Dios también le va a hablar a usted. ¿Está listo? Eclesiastés capítulo 3, versos del 9 al 15 dice: ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, esto es muy poderoso, ahorita lo vamos a ver. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado.
Él sembró la eternidad en el corazón humano. Dile al que está al lado, en tu corazón hay eternidad. Dios la sembró. Esta es la clave, esta es la clave. Pero aún así, el ser humano, nosotros, no podemos comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que se sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Me acompaña a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia, por esta hermosa presencia que hay en esta mañana. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Declaro en el nombre de Jesús que hoy tu presencia, tu Espíritu nos revela, nos ayuda a descubrir el propósito por el cual estamos vivos. Padre, dame tu gracia, dame tu unción para poder comunicar correctamente este mensaje. Dame las palabras sazonadas y que sea tu Espíritu Santo que los lleve única y especialmente al corazón de cada quien. Estamos en esta búsqueda, Espíritu Santo, para poder descubrir el propósito en nuestra vida. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús, y toda la familia de NGI dice fuerte. Vamos, toda la familia de NGI dice fuerte. Vamos a dar un aplauso a Jesucristo y vamos a iniciar con esta enseñanza. Y quiero iniciar con la historia del por qué. Hace muchos años, exactamente en el 2005, por primera vez en mi vida, yo escuché algo que tenía que ver con esta palabra llamada propósito. Lo recuerdo como si fuera hoy mismo, en la mañana. Lo siento tan fresco. Me acuerdo cómo mi ser literal se sacudió al escuchar que yo tenía un propósito, que nací para algo. Sinceramente, no es que yo me había preocupado en el pasado por eso, ni lo conocía, no sabía eso. Y al momento de escucharlo, algo en mi ser se encendió. Una pasión, una ansiedad hasta cierto punto de poder conocer, bueno, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y escuchando hombres de Dios acerca del propósito, cada día era ir con Dios, buscarlo, que me revelara, que me dijera. Y por muchos meses, por muchos años inclusive, estuvo esa búsqueda incesante, sigue hasta el día de hoy. Pero recuerdo que en una ocasión, escuchando cómo Dios lo había hecho con otras personas, a mí me dijeron que Dios te decía el propósito. Entonces lo buscaba en oración. Y recuerdo un día, precisamente un viernes, para ir a un servicio de jóvenes, orando en mi cuarto, tuve una experiencia sobrenatural con Dios. Algo que si lo cuento y lo escucha, pareciera que es un invento, pero pasó. Y no lo cuento muy seguido precisamente porque no quiero que alguien se fije con una experiencia personal y lo tome como doctrina. Pero fue algo entre Dios y yo, y fue no 100%, 1000% sobrenatural. Y literal Dios me dijo cuál era el propósito de mi vida. Pero le tengo una noticia: aunque fue sobrenatural, aunque Dios me lo dijo, lo escribí, o sea, y tal cual eso es, no lo entendí. Según yo, ya lo sabía, pero no lo entendí. No sabía
qué significaba algo que estaba hasta escrito y en español. Y con el paso del tiempo fue Dios en su misericordia que me fue enseñando que puede pasar eso, y gloria a Dios, ya lo tienes por ahí, pero tienes que buscarlo. Tienes que entenderlo completamente para que se haga tuyo. Y lo más importante, tienes que vivirlo. En resumen, yo sé que nací para que las personas puedan saber, conocer y experimentar que Dios es real. Es por eso que todo lo que tiene que ver con mi vida va a girar alrededor de eso. En una comida, en una plática, en mi estilo de vida. Sé que nací para eso. Puedo hacerlo desde una enseñanza, o se pueden activar dones del Espíritu Santo para que el que crea que Dios no existe, en ese momento crea que Dios es real. Pero en todos los aspectos. Y de esa manera, esa búsqueda, esta historia del propósito que yo personalmente le llamo el porqué, comenzó en mi vida desde el 2005. Y esto ha resonado en los últimos años. Y últimamente, como lo repito, yo le llamo el porqué. Porque, valga la redundancia, el hecho de saber por qué vivimos hace una diferencia total en nuestra vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ahora en pandemia también Dios renovó muchas cosas en mi forma de pensar, en mi estilo de vida, cuando Él mismo me empezó a preguntar: Rodrigo, ¿por qué haces lo que haces? Porque muchas veces hacemos actividades, pero no nos estamos dando cuenta por qué las estamos haciendo. A veces las hacemos por rutina, por tradición, por costumbre o por obediencia. Cualquiera de ellas, por más buenas que sean esas actividades, todo en la vida tiene propósito. Ahora vivimos en una sociedad y tenemos que hablar de la sociedad y el propósito, esa sociedad en la cual nosotros vivimos. Es importante hablar un poco porque de alguna forma esa sociedad nos quiere obligar a ciertas cosas. Pero tenemos que entender que hasta que el propósito se descubre, la existencia no tiene significado. Es por eso que mucha gente no sabe qué hacer con su vida. No sabe por qué se levanta por las mañanas. Es el propósito, amigos, la fuente de la realización. Hay muchas personas que están buscando obtener logros, lograr cosas y objetivos, pero por más que lo logren, no van a sentir realización, porque la fuente de la realización es el propósito. Miles de personas pretenden vivir o desarrollar una vida que sea aceptable, que sea respetada, pero por dentro se sienten cansados, se sienten un fraude, se sienten como que no tiene sentido, se sienten ya que quieren renunciar a sus trabajos, renunciar a sus empleos, porque sienten que no vale la pena, están desilusionados. Pero más que eso, se sienten vacíos. Y no solamente vacíos, sino que no realizados. Pareciera que sus vidas no tienen sentidos. Y no estoy hablando de una persona que no conoce a Jesús. Hay cristianos que nos hemos sentido así. Somos salvos, pero pareciera que es muy, pero muy tentador ya irnos con Dios. Porque nuestra vida pareciera que no tiene sentido. No hay realización. Y es por eso que en esa sociedad a menudo confundimos la palabra éxito, diga conmigo, éxito, y lo definimos superficialmente. Definimos éxito con dinero, con fama, con lujos, con prestigio. Pero, amigos, eso no es éxito. Ninguna cantidad de logros va a poder reemplazar el poder de encontrar el por qué nacimos. Uno puede ganar el mundo si eso es lo que quiere, pero nunca va a sustituir el poder que tiene un ser humano cuando encuentra el por qué está respirando, el por qué está vivo, el por qué nació.
La sociedad entonces nos presiona a que seamos exitosos, pero bajo un concepto, un contexto de apariencias y no bajo el contexto por el cual Dios nos creó. Dile al que está al lado, tú tienes propósito. Es por eso que el propósito debe de ser la meta primaria de cada persona. Me refiero a que Dios es el centro de nuestra vida, es lo primero en nuestra vida. Pero es Dios mismo que quiere que nosotros tengamos como prioridad poder descubrir, que Él nos revele, sí, pero que podamos descubrir cuál es el propósito, por qué estamos vivos. Y para eso quiero desarrollar entonces, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el propósito? Porque es un valor de la casa. Debería ser un valor en nuestra vida. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con propósito y por un propósito. No simple y sencillamente porque alguien más lo está haciendo. Todo en la vida tiene un propósito. Todos nacimos con un propósito y para un propósito. Es el propósito, como le he dicho, la única fuente de la realización del ser humano. Sin propósito, la vida solamente es un experimento. La vida solamente es un viaje peligroso que va a resultar frustrante. Es el peligro de no conocer el propósito en nuestras vidas. El propósito hace que nuestra vida tenga sentido. Y sin él, la vida solamente es subjetiva y es un juego de prueba y error. Prueba y error. Y está gobernado por las circunstancias del momento. Lo que esté sucediendo a nuestro alrededor cambia totalmente nuestro sentido de ánimo, nuestro humor y nuestras aspiraciones en la vida. Pero cuando hay propósito, no importa qué circunstancia esté pasando a nuestro alrededor, sabemos por qué estamos vivos. Tenemos entonces que definir que el propósito es la idea, la intención original en la mente del creador que lo motivó para crear algo. Esa es una definición de propósito que a mí me la han enseñado y creo que es tal cual y es poderosa. Pero personalmente yo defino el propósito como que el propósito es el porqué que explica nuestra existencia. El propósito es el porqué que explica nuestra existencia. Pregúntale al que está al lado, hermano, ¿por qué estás vivo? Y la respuesta más flojita sería, porque sí. ¿Qué quieres que le haga, verdad? Yo no pedí nacer. Muchas veces como hijos se lo decimos a nuestros padres cuando estamos enojados y molestos. Yo no te pedí nacer. Y yo no pedí que vinieras tampoco, dice el padre. El propósito es el porqué que explica nuestra existencia. El propósito, de hecho, es antes, precede la producción del producto. Antes que el producto se salga de la fábrica, el propósito fue lo que inició la producción. Es decir, que cuando venimos nosotros del vientre de nuestra madre y nacimos en la tierra, es porque Dios ya había terminado nuestro propósito. Pero tenemos que descubrirlo, porque todas las cosas empiezan y terminan con un propósito. Nuestra existencia, amigos, es la evidencia de que esta generación necesita algo que está en nuestra vida. El hecho que nacimos de la manera que hayamos nacido es la evidencia de que alguien necesita lo que nosotros llevamos por dentro, nuestro propósito. Pero no es hasta que entendemos algo completamente que verdaderamente es nuestro. Nuestro propósito es único. Nuestro propósito tiene unas cualidades impresionantes y tenemos que aprender a buscarlo. Dile al que está al lado, vamos a buscar el propósito. Ahora, como dijimos, nuestro propósito se encuentra en la mente de nuestro Creador. Pero aquí viene a lo que he aprendido en la vida. Es nuestro Creador mismo que nos enseña que Él puso
ese propósito dentro de nosotros. Ese pedacito de eternidad lo puso en el corazón. Quiero que se voltee a ver usted ahí en toda su magnificencia. Y quiero decirle algo de parte de Dios. Esto no es solo para motivarlo, no es para inspirarlo, es porque está en la palabra. Y Dios le dice esto: todo lo que usted necesita viene incluido en el paquete. Todo lo que usted necesita en la vida ya viene adentro. Por eso el diablo lo hace dudar tanto de usted mismo. Porque el enemigo conoce que dentro de usted hay eternidad. Dios la sembró. Se llama propósito. Y cuando lo encontramos, no importa lo que diga el exterior, el interior ya habló. No somos un accidente. Pastor, es que a mi mamá la violaron. No eres un accidente. Es que mis papás no me desearon. No eres un accidente. Es que yo no debí nacer. No eres un accidente. Es que ese día mis papás no usaron preservativo. No eres un accidente. Es que mi mamá se le olvidó tomar la pastilla. No eres un accidente. Tú tienes un propósito y ese propósito, esa generación lo necesita. Ahora quiero hablarles de la naturaleza del propósito, porque la naturaleza de algo es la combinación particular de ciertas cualidades que pertenecen a ese algo, que en este caso estamos hablando del propósito. Entender la naturaleza del propósito va a ser un preludio para poder encontrarlo. Al momento que le pido a Dios que esta enseñanza usted la haga suya, va a ser un preludio, se le va a despertar algo, o por qué no, Dios también le va a hablar para poder revelarle y para que usted encuentre el propósito en su vida. Y quiero hablarle de ciertas cualidades que están en la naturaleza del propósito. Y lo primero es que el propósito es inherente. Diga conmigo, el propósito es inherente. Ahora, esto es la naturaleza del propósito, es inherente. Quiere decir que cuando se crea algo, en el producto, cuando se crea, viene incluido el diseño, la función y la naturaleza del producto. Déjeme desarrollar esto tantito. La realización del producto es inseparable al producto. Quiere decir que usted y yo no nos vamos a realizar con el propósito de otro. Nos vamos a realizar con el propósito que Dios nos dio a nosotros. El propósito es inherente, viene con nosotros. Tenemos ciertas cualidades, ciertas características, ciertas habilidades. Desde antes de nacer, Dios puso esa eternidad en nosotros. Venimos con ellas, son naturales en nosotros. Y todo se relaciona con ese propósito que Dios nos dio. Es natural, es innato, es inherente. Sus gustos, sus inclinaciones. Vemos como a los niños que de cierta forma los vemos infantiles, inmaduros, pero es ahí donde empezamos a ver de cierta forma, de una manera inocente, ciertos gustos, inclinaciones. Vemos la personalidad. Hay niños que son un poco retraídos, hay niños que son extrovertidos, hay niños que son un poco más aventados, hay niños que lo piensan más, hay niños que no se pueden entretener con nada, hay niños que les das una bolsa y con la bolsa se pasan 4 horas, hay niños que hablan mucho, hay niños que no hablan casi nada, hay niños que observan, hay niños que son totalmente despistados y uno dice, así es el niño. No, naturalmente estamos viendo características, cualidades, habilidades que son naturales en ellos y tienen que ver con el propósito. Pero cuando somos grandes las perdemos la habilidad de soñar, perdemos la habilidad de creernos las cosas, perdemos la fe. Por eso Jesús dice, necesitamos regresar a ser como niños.
para poder entrar en el reino. Porque solamente así vamos a poder descubrir cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Es inherente. Somos diseñados para un propósito y somos, escucha bien porque te lo digo de parte de Dios, tú y yo somos perfectos para nuestro propósito. No somos perfectos en la vida, no hay nadie perfecto, pero para nuestro propósito somos perfectos. Para lo que nos nacimos para hacer, no hay nadie que lo pueda hacer como usted y yo lo podemos hacer. Yo no puedo hacer lo que va a hacer el pastor Merari, pero él tampoco puede hacer lo que yo puedo hacer. Somos perfectos para nuestro propósito. Diga al que está al lado en términos más modernos: para algo somos buenos. Diga al que está al del otro lado, dile: para algo somos buenos. Por esa razón el propósito hace algo maravilloso en nuestra vida. Elimina el sentido de competencia. Cuando descubrimos nuestro propósito, yo no compito con nadie. Yo no trato de ser mejor que nadie. Yo no me siento inseguro por nadie. Porque yo sé para qué nací. Es más, me da gusto que alguien la esté rompiendo. Me da gusto que alguien lo esté haciendo increíble, porque digo: wow, para eso nació esa persona. Pero en mi vida no va a traer ni una pizca de inseguridad, porque yo también sé para qué nací. Hoy en día nos sentimos tan inseguros cuando alguien hace algo parecido a lo que nosotros hacemos y decimos: wow, lo hace mucho mejor. Y nos sentimos mal y hasta ya no lo queremos hacer. Porque decimos: no, ya él o ella lo hace mejor que yo. No, entendamos, el propósito es inherente. Él o ella es perfecto para lo que tiene que hacer, así como tú y yo también. Diga al que está al lado: no hay competencia. Por eso es demasiado importante y esencial que nunca intentemos convertirnos en alguien más. Es esencial para nuestra vida que nunca intentemos convertirnos en alguien más. Ahora, no quiero que eso se tergiverse. Podemos aprender de otra persona muchas cosas, pero nunca ser ellos. Podemos aprender de otros, pero nunca querer ser ellos, porque entonces dejaríamos de ser la razón por la cual existimos. Nunca vamos a poder realizarnos si no entendemos nuestro propósito. Nunca vamos a poder realizarnos si no somos nosotros mismos. Persona que no conoce el propósito quiere ser todo mundo, menos ellos. Persona que conoce su propósito aprende de todos, pero sabe quién es. Tiene un espíritu enseñable. Y se sienta y escribe y anota y dice: wow, esta persona cómo añade a mi vida. Pero yo sé quién soy. Y voy a agarrar lo bueno y voy a aprender, porque esto me ayuda para lo que yo tengo que hacer. Hermanos, el propósito es inherente. Ahora, el propósito es individual. Y el que está al lado: individual. La naturaleza del propósito se ve en que cada quien tiene una función que cumplir. En el ámbito de la iglesia entendemos que todos somos un cuerpo en Cristo. Amén. Quiere decir que cada quien tiene una función. El propósito es individual, por supuesto. Ahora, esto no significa que alguien es mejor ni más. Significa que somos diferentes. Y gloria a Dios por la diferencia. Porque imagínense 1000 personas iguales. No lograríamos las mismas cosas. El propósito es individual porque nos da ese sentido de que somos únicos, que somos diferentes. En otras palabras, somos de la forma que somos por el porqué que tenemos. Somos de la forma que somos por el porqué que tenemos. Y qué padre, o sea, qué increíble es tener una comunidad de personas que somos diferentes los unos a los otros. Y quiero recalcar que en esencia venimos a este planeta, a esta tierra, porque esta generación, en esta época que nacimos,
Nuestro nacimiento da una evidencia de que nuestro propósito es necesario. Dile al que está al lado, te necesito. Es más, dile, hermano, encuéntralo rápido porque te necesitamos, dile. Y en términos aquí tabasqueños, dile, jala, 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 encuéntralo rápido porque te necesitamos. Es inherente, es individual, pero el propósito, amigos, tiene múltiples usos. Múltiples usos. Así como el propósito es específico en cada individuo, también el propósito se usa de diferentes maneras. La mejor forma de explicar esto es, por ejemplo, el sol. El sol es una estrella gigante en nuestro sistema solar, en la Vía Láctea. Y pues si yo le pregunto a alguien, ¿para qué sirve el sol? A ver, ayúdame, ¿para qué sirve el sol? Para dar luz, para dar calor, para dar vida. ¿Para qué? Para dar energía. La fotosíntesis en las plantas. Miren, en este grupo de personas acabamos de concluir que tiene 5 funciones. Nuestro propósito tiene múltiples usos. Esa es la naturaleza del propósito. Por supuesto, es específico, pero tiene múltiples usos. Y muchas veces esto nos bloquea. Porque Dios nos quiere usar en una área y decimos, no, como que eso no tiene que ver conmigo. No, el propósito tiene múltiples usos. Ahora también el propósito ese es muy importante, es interdependiente. ¿Qué significa esto? Todo tiene un propósito particular, pero está ligado con un propósito mayor. Servir en una visión o en una causa y servir con otra persona es un indicativo de que estamos en ese propósito. ¿A qué me estoy refiriendo? Nada existe por sí solo. Todo está relacionado con algo más. Nosotros necesitamos de otra persona para poder cumplir nuestro propósito. Imagínense que, vamos a suponer, que Dios me llamó para predicar, que es algo que el propósito es mucho más profundo que eso, pero por el bien del ejemplo, Dios me llamó para predicar. Y si no estuvieran las personas, ¿a quién le predico? Es interdependiente. ¿A qué me refiero con interdependiente? Que el ser humano tiene 3 fases. Cuando nacemos somos dependientes. Como niños necesitamos que nos alimenten, que nos cambien los pañales, que nos aseen, que nos alimenten, todo eso. Cuando crecemos en la adolescencia y en la juventud, entramos en una temporada de independencia. Ya no queremos estar con nuestros papás, queremos hacer las cosas solos, queremos trabajar de cierta forma para ganar nuestro dinero. Bueno, ojalá los jóvenes quieran hacer eso. Y queremos ser independientes. Pero llega una parte en la madurez donde entendemos que somos interdependientes. Y es la combinación sana de la dependencia con la independencia. Soy independiente, por supuesto, pero entiendo que dependo de otros para poder caminar. El propósito es interdependiente. Dios, en su inmensa sabiduría, hizo el propósito de esta forma para que nos fuera necesario ser interdependiente con alguien para el cumplimiento de nuestro propósito. Porque si Dios hubiera hecho el propósito que fuera independiente, no nos pelaríamos. Pero como Dios dice, conozco cómo va a ser esta creación, que se la va a creer. Y si hago que el propósito sea independiente, no solo no se van a pelar, sino que se van a acabar entre ellos mismos. Es por eso que el enemigo siempre quiere poner pensamientos de independencia. Independencia de Dios, independencia de tus autoridades, independencia de las personas. Quiere que te separes forever alone, que no te convivas con nadie, porque sabe que si logra aislarte, ya no hiciste tu propósito. El propósito no se puede cumplir en modo solitario. El propósito es interdependiente. Ahora, déselo fuerte a Jesús, nos necesitamos. Dile al que está al lado, te necesito. Te necesito.
Ahora, el propósito es permanente. Eso es importante entenderlo porque la calidad o la cualidad de permanencia del propósito es más profunda de lo que parece. Una vez, escuche bien esto porque esto es de parte del cielo. Una vez que se designa propósito a alguien, eso nunca cambia. Nunca cambia. El propósito no cambia, es permanente. Ahora, los cómo lo vas a cumplir pueden cambiar. El por qué no cambia, pero el cómo sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Dios te va a hacer que cambies como si estuvieras loco. Pero el por qué, el propósito, eso nunca cambia. Ahora esto lo voy a ligar con lo que sigue. Esta me encanta. Creo que es de las cualidades de la naturaleza del propósito que más me gusta. El propósito es resiliente. ¿Qué significa esto? Eso quiere decir que, ¿está listo para lo que va a escuchar? Porque eso viene de parte de Dios. Ninguna cantidad de problemas o de circunstancias que experimentemos como la creación de Dios va a hacer que nuestro propósito cambie. Ni la cantidad de problemas ni las circunstancias. Es más, la resiliencia del propósito produce que el creador vaya perfeccionando el producto a medida que va llegando cada reto. El propósito es resiliente, significa que mientras viene un problema, Dios lo utiliza para perfeccionarte. No cambia. Supongamos que Dios te llamó para cantar y vas a un lugar y ese día te desafinaste porque te sentiste mal de tu garganta y todo el mundo se burló y dijo que cantas horrible. Y tú te vas a tu cuarto a llorar con una lata de 5 kilos de helado debajo de la regadera. Triste, derrotado, derrotada y decepcionado de ti mismo y desilusionada. Pero quiero recordarte algo, el propósito es resiliente. No importa la cantidad de problemas o circunstancias que experimentes, cada vez que se presente una de ellas, el propósito produce de los errores milagros. El propósito produce de las desilusiones testimonios. Porque el propósito es resiliente. ¿Le podemos dar gloria a Dios que tenemos propósito en nuestra vida? Esta es la naturaleza del propósito. Y ese mismo propósito en su naturaleza tiene principios. Los principios del propósito es importante saberlos, porque toda nuestra vida es por un propósito, para un propósito, con un propósito. Y tenemos que decir lo siguiente, dentro de los principios del propósito, es importante que entendamos que Dios, nuestro Dios, es un Dios de propósito. Tenemos que entender que todo en la vida tiene un propósito. Esto nos puede llevar incorrectamente a una ansiedad. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Si es una circunstancia que se te está atacando, es para perfeccionarte. Pero no podemos ponernos ansiosos en el por qué pasan las cosas. Tenemos que permitir que el mismo propósito lo revele. Eso es importantísimo. Dios es un Dios de propósitos. Todo en la vida tiene propósito importantísimo. La ignorancia del propósito no cancela el propósito. Si no conocemos el propósito de Dios en nuestra vida, no significa que eso se cancela. Eso sí, quiero decirle, Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a decir, según Jesús, dice que aquel día vendrán gente que hizo milagros, que sanó enfermos, que echó fuera demonios, que profetizó. Y Jesús les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Pero, ¿por qué? Si estábamos haciendo tu obra, nunca os conocí. Porque cuando estemos delante de Dios, Dios no nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Dios nos va a preguntar, ¿por qué lo hiciste?
Por eso el juicio de los creyentes, el tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Se va a ver la motivación, la intención de por qué hicimos lo que hicimos. ¿Ve que por qué es tan importante el propósito? Porque todo lo que hagamos es por qué lo hago. Es con un propósito, por un propósito, para un propósito. Ahora, no todos los propósitos desgraciadamente son conocidos. Hay gente que dice, a mí me da igual, con que yo tenga para comer, o que yo tenga donde dormir, y como mi familia esté en paz, yo vivo feliz. Desgraciadamente hay gente que no le interesa la búsqueda del propósito, pero hoy quiero animarlo. Que se despierte esa llama para decir, Señor, ¿por qué estoy vivo? Además de ser guapo, ¿por qué estoy vivo? Vamos, diga al que está al lado, créasela, créasela, créasela. Ahora, el problema es que cuando el propósito no es conocido, el abuso es inevitable. Si no conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas, vamos a abusar de nuestras propias vidas. Yo conozco mi propósito. Y porque conozco mi propósito, sé que tengo que cuidarme. Porque si no me cuido, voy a cortar, ahorita voy a entrar a algo tan importante, el tiempo, y eso me va a afectar cuando le tengan que dar cuentas a Dios. El propósito se encuentra en la mente del creador y el creador lo puso en el interior del producto. Eso es una prédica aparte. De hecho, esta es la forma en que Dios me dio, una forma, valga la redundancia, que lo voy a aplicar en el discipulado, donde cada persona va a poder descubrir por qué nació, por qué está aquí. Y el último principio del propósito es que el propósito es la clave de la realización. ¿Quiere sentirse realizado en la vida? Descubre el propósito de Dios en su vida. Ahora, hemos visto la naturaleza del propósito, hemos visto los principios del propósito, pero algo muy importante acerca del propósito, y tenemos que hablar del propósito y el tiempo, porque esto es maravilloso, increíblemente poderoso. La Biblia dice, como leímos al inicio en Eclesiastés, que hay un tiempo para todo. Diga conmigo, hay un tiempo para todo. La perspectiva del tiempo es de suma importancia para poder entender y encontrar el propósito. He dado este ejemplo toda esta semana. Por ejemplo, mi amor, si te enteraras que estás embarazada, ¿qué harías? Se impactaría, dice. La traigo impactada, ya vio. Si yo me enterara que mi esposa va a concebir un bebé, me pondría feliz, increíblemente feliz. ¡Qué bendición! Viene otro bebé. No, increíble, ¿verdad? Y sinceramente siempre mis hijos han sido un gozo impresionante en mi vida. Pero ¿qué pasaría si mi hija Valentina llegara con nosotros y nos dijera, papá, estoy embarazada? Tiene 14 años, por cierto. No se gozaría usted conmigo. Pero ¿por qué no? Si es un bebé también y es una bendición. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué me puedo gozar con mi esposa por su embarazo, pero no me puedo gozar con mi hija de 14 años con su embarazo? La diferencia es muy evidente. No era el tiempo para Valentina para embarazarse. La perspectiva del tiempo es importantísima en el propósito. El tiempo tenemos que entender que es un sistema de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Es un sistema de eventos secuenciales de pasado, presente y futuro. El tiempo es un concepto muy importante de nuestra vida. Está en nuestras pláticas cotidianas. ¿Hace cuánto que esto y el otro? ¿Cuánto tiempo tiene que no vas para acá? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tengo que esperar? O si vas en un viaje en la carretera, papá, ya llegamos. El concepto del tiempo es algo cotidiano en nuestras vidas. Sin embargo, para Dios,
el tiempo no es tan importante como para nosotros, porque Él está en una perspectiva eterna. Para Dios, el tiempo simplemente es una interrupción en la eternidad. Pero, Dios que es eterno, que existe fuera del tiempo, por eso es Dios, no está en contra del tiempo. Él mismo lo creó. Y no solamente lo creó, sino que lo vio bueno. Diga conmigo, bueno. El propósito del tiempo es que todo sea hecho hermoso. Eso es mucho más profundo de lo que nos imaginamos. La diferencia en la perspectiva está relacionada con el propósito. Porque Dios ve las cosas del fin al principio. Es decir, como Dios está fuera del tiempo, en una perspectiva eterna, a nosotros ya nos ve terminados. Por eso nos habla con la seguridad que nos habla. Vamos a encontrar en la Biblia cosas como estas, que Gedeón estaba en un lagar moliendo o llevando el trigo, y llega un ángel y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice: si a mí me tiemblan las patas, ¿por qué me dices así? Llegó el ángel con María: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué bendita tú entre todas las mujeres? Porque Dios ya la había visto, que era la madre de nuestro Salvador. Él ve las cosas del final al principio. Ahora, Dios, quien creó el propósito, le dio un propósito al tiempo. Y ese propósito del tiempo es que el tiempo hace que las cosas sean hermosas o desastrosas. Eclesiastés 3:11 lo dice así: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. La palabra hermoso, diga conmigo, hermoso. Voltéase ahí con un hermano y dígale: hermoso. Tiene que ver con madurez. Tiene que ver con realización. Tiene que ver con perfección. Es decir, Dios crea todo con un propósito y le da un tiempo donde permite que progrese, que madure y que se convierta en algo hermoso. Para eso Dios nos dio el tiempo. Por eso no tenemos tiempo que perder. Yo tengo llamado, tengo propósito y no sé qué cosa, y gente se desespera y hace cosas antes de tiempo, y por eso no es hermoso lo que hace. Pero cuando lo haces en su momento, cuando lo haces en el tiempo de Dios, lo que haces es hermoso. El propósito del tiempo es traer hermosura a las cosas. Una rosa cuando está creciendo no es tan hermosa, pero conforme se va desarrollando, los pétalos empiezan a abrir. Si yo le regalara una rosa a mi esposa, de esas que están apenas naciendo, la verdad no sería tan impresionante. Pero los que están en los jardines cultivándolas, cuando ven que esa rosa se abrió, inmediatamente las cortan, las envuelven en un papelito, los ponen bonitas y las llevan a la calle, y la gente paga mucho dinero por ellas, porque en ese momento están hermosas. En 2 días se van a marchitar, pero en su momento valen mucho. ¿Qué tan importante es hacer las cosas al tiempo de Dios? Porque solo en el tiempo de Dios las cosas valen. Nadie debería morir hasta que realice su propósito. Por eso estamos vivos, amigos. Por eso el diablo no ha podido matarte.
Por eso vino la enfermedad. Por eso el COVID atacó nuestras vidas. Por eso el enemigo ha querido volverte loco, volverte loca. Ha querido volverte inseguro. Ha querido que te desvíes. Ha querido que pierdas las riendas de tu vida. Porque Él sabe que estás en tu tiempo. Él sabe que para este tiempo has nacido. Él sabe que tiene algo que no puede en contra de nosotros, y es que Dios está con nosotros y que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y al descubrirlo entendemos cuándo hacer las cosas, cómo hacer las cosas, pero más importante, por qué hacemos lo que hacemos. Es por eso que cuando viene la ofensa perdonamos, no porque lo tenemos que hacer, sino entendemos por qué lo estamos haciendo. Es por eso que cuando las cosas se ponen difíciles, entendemos que tenemos que permanecer, no por solamente lo que tenemos, sino por qué lo hacemos. Es el propósito con el tiempo que hace todo hermoso. Dios nos hizo con ese propósito específico. Nos da la cantidad de tiempo requerida y cada quien es diferente. A Jesús le dieron 33 años. Quizá a usted le dieron 80. Quizá le dieron 60. Quizá le dieron 50. No sé cuánto tiempo Dios nos da. No lo alcanzamos a comprender. Pero lo que sí sabemos es que Dios lo hace hermoso en su tiempo. Quiero decirle que los ángeles nos tienen envidia, porque los ángeles nunca van a poder apreciar lo que es vivir en el tiempo. Nunca van a poder saber que hoy puede ser el último día de nuestras vidas. Nunca van a poder levantarse en la mañana y decir: Señor, gracias por un día más de vida. Nunca van a poder ir a la almohada de su cama y decir: Señor, gracias por el día que me diste. Hoy avancé más el propósito por el cual tú me creaste. Es maravilloso tener tiempo. Estamos intentando retrasar el tiempo. Nos ponemos crema, nos ponemos de todo, porque no queremos que el tiempo nos marchite. Pero quiero decirle algo: cada cana, cada arruga, cada pata de gallo, eso es una señal que Dios está diciendo: te estoy haciendo hermoso. Ha sido hermoso. Ha sido hermoso. Hermanas, cada estría del embarazo, cada cicatriz que tienes de cesárea, es Dios que te dije: ¿viste lo hermoso que acabo de hacer con tu cuerpo? Acabo de dar vida. Acabo de traer una generación nueva. Acabo de hacer algo que va a marcar la historia. Acabo de traer un propósito que va a cambiar al mundo. Y salió de ti. Lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11 dice, 3:1, perdón: todo tiene su momento oportuno y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. El tiempo se nos fue dado para nuestro propósito. El éxito, cuando hablamos de propósito y el éxito, entendemos que el éxito, mucha gente sacrifica todo para poder tener éxito. Pero el problema es que el éxito ya está definido, como dije al principio, por dinero, por lujos, por prestigio, por logros, por cosas totalmente superficiales. Y confundimos éxito con realización. Y no es lo mismo. Confundimos logros con satisfacción. Y hoy la sociedad requiere que para que tengamos éxito nos convirtamos en lo que la sociedad y la cultura dicen. Pero el éxito no se define por acumulaciones, por posesiones, por cosas tan superficiales. El éxito solo se mide por propósito y se mide por obediencia. Se mide por obediencia. El éxito tiene más que ver con ser para hacer que hacer para hacer. Por eso es tan importante conocer nuestro propósito. Porque somos realmente exitosos cuando hacemos lo que nacimos para hacer. Tú naciste para algo. No algo bueno, algo correcto. Porque no naciste solamente para hacer cosas buenas, naciste para hacer algo correcto. Así como lo mejor es lo contrario de lo bueno, en el propósito lo bueno es antónimo de lo correcto.
Puedes pasar toda tu vida haciendo cosas buenas, pero no significa que hiciste el propósito. El propósito son las cosas correctas. Son las cosas correctas. Es por eso que una vida con propósito es la diferencia en estar ocupado o ser efectivo. Hay gente que está ocupada todo el día, pero no tiene efectividad en nada. La diferencia la da el propósito. Y cuando lo encontramos, cuando se nos revela, en esa búsqueda, se desata el poder del propósito. Diga conmigo, el poder del propósito. El ser humano se formula 5 preguntas existenciales. ¿Quién soy? Tiene que ver con identidad. ¿De dónde soy? Tiene que ver con origen. ¿Por qué estoy aquí? Tiene que ver con propósito. ¿Qué puedo hacer? Tiene que ver con potencial. ¿Hacia dónde voy? Tiene que ver con destino. Y al responder estas preguntas se desata ese poder del propósito. ¿Cuál es el poder del propósito? Que tenemos influencia con los demás. Es decir, liderazgo. El verdadero líder es aquel que conoce para qué nació y por qué nació. El poder del propósito es lo que te hace ser único. El poder del propósito es lo que te hace producir cambios en donde tú estás. Lugar donde estás no puede permanecer igual si conoces tu propósito. Hay algo que te incomoda, hay algo que no permite que las cosas sigan igual, y eso es el poder del propósito. El poder del propósito desata tu creatividad. De la nada pareciera, pero es el propósito que tiene ese poder, que te da ideas de donde no había. Te dan cómo hacer las cosas, porque el por qué desata el cómo. Influencia, producir cambios, creatividad, te guía a tu destino. Pero aquí viene algo que les va a interesar a todo el mundo. Es el propósito que desata el poder para prosperar. Por cuando sabes por qué naciste, sabes lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, y ese poder genera que todo lo que emprendas prospere. Todo lo que emprendas prospere. El dinero es un resultado de caminar en el propósito. Hay gente que tiene empleos pero no trabaja, porque de tu empleo te pueden despedir, pero de tu propósito jamás. Jamás. Dios le dio al hombre trabajo, no empleos. Tú puedes estar en una compañía y si hay corte de personal, pues lo siento mucho, pero de tu propósito nunca te despiden. Es por eso que un sobre no termina con tu propósito. Un cheque no termina con tu propósito. Se desata el poder para prosperar. El propósito, mis amigos, es más poderoso que cualquier plan. El propósito es más poderoso que cualquier problema. El propósito es más poderoso que cualquier desilusión. El propósito es más poderoso que la oposición. El propósito es más poderoso que la misma muerte. ¿Por qué? Yo sé que usted también, al igual que yo ya tuve que haber muerto. El enemigo ha intentado matarme muchas veces. ¿Sabe por qué no me ha podido matar? ¿Sabe por qué no lo ha podido matar? Porque tenemos un propósito que cumplir. Vamos, déselo fuerte a Dios. ¿Me regala 5 minutos más? Quiero cerrar hablando de descubriendo el propósito. 5 minutos. Pastor, ok, ¿cuántos quieren descubrir su propósito? ¿Cuántos como que se les está activando esa llama? El propósito es nuestra búsqueda, es un valor de la casa, es un valor que tenemos. Todo lo que hacemos, lo hacemos con, por y para un propósito. Pastor, ¿cómo sé? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Vienen pensamientos continuos de bien. Eso es un indicio, una señal. Cuando algo le frustra, le enoja, pero de tal manera que usted dice, es que yo tengo que resolver ese problema. Ahí está, y está en la cama y dice, se puede resolver de esa manera y se puede resolver de otro. Alguien puede pasar por el mismo problema y le vale 3 cacahuates, pero a usted le enoja, le frustra.
Eso es un indicio que usted nació para resolver eso. Un deseo de perseguir un cierto asunto. Un deseo de perseguir, le estoy dando señales o indicios. Una compasión o una pasión en algo en particular. Ay, pastor, es que a mí me apasionan los niños. A mí me da compasión las personas grandes. Ay, es que a mí me frustra, me enoja que los matrimonios se estén divorciando. Son indicios de que algo estamos llamados a resolver en esa área. Cuando haces algo, esto me pasó, haces algo que a lo mejor tú ni pensabas que tenía que ver contigo, y cuando lo haces, wow, sientes un sentido de realización. Por ahí va. Por ahí va. Y por supuesto, cuando tienes una gracia sobrenatural en esa área. Esos son indicios, son señales, son indicadores. Pero también Dios nos guía para revelarnos nuestro propósito, y con esto quiero cerrar. ¿Cómo es que Dios nos revela el propósito? Tengo que decir que en primer lugar es con un encuentro sobrenatural con Dios, como lo que narré al principio. Me encantaría decirle que eso resuelve todo, pero la realidad que no es así. Pero uno avanza, por supuesto que sí. Uno avanza, un encuentro sobrenatural con Dios, pero me gustaría añadirle también que uno descubre su propósito conociendo a Dios en una relación personal con Él. Y eso es lo que le llamamos nuestra vida devocional de oración. Es en esos momentos que pasamos con Dios, donde Dios te va revelando, te ayuda a descubrir ese pedacito de eternidad que hay dentro de ti. Es donde Él te enseña. Un encuentro sobrenatural con Dios, una vida devocional con Dios, sirviendo en una causa, en una visión. Algo pasa que cuando nos conectamos con un propósito mayor, sirviendo, empezamos a descubrir qué nos apasiona, qué nos da compasión, qué es lo que tenemos que resolver, para qué y por qué nacimos. Eso es importantísimo. Y se liga con que para descubrir el propósito tenemos que estar en un ambiente ideal. Dios primero creó el mar, y después de crear el mar, creó los peces. Puso los peces en su ambiente ideal. Para descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que buscar el ambiente ideal para nosotros. Por eso el enemigo quiere sacarlo de la casa de Dios, porque él sabe que si lo desconecta con la casa de oración, lo desconecta con su ambiente ideal. Y así va a ser, no imposible, pero muy difícil descubrir por qué nació. Pero lo último que le comparto para descubrir el propósito es por el principio de la semilla. Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice una vez más: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado, y Él, Dios, sembró. Diga conmigo, sembró. Esto es poderoso. Sembró eternidad en el corazón del hombre. No, le quiero decir qué significa esto, porque se escucha increíblemente precioso, se escucha poético, pero ¿qué significa esto, que Dios sembró eternidad en el corazón del hombre? El día de ayer mi hija nos preguntó a mi mamacita, a mi esposa y a mí, nos preguntó: papá, mamá, quiero ver de mi propósito. Y nos empezó a hacer preguntas. ¿Y dónde sirvo? ¿Qué hago? Y por aquí, que por allá. Me dio muchísimo gusto escuchar sus preguntas. Le dije: hija, sirve en todo lo que Dios ponga en tus manos, porque ahorita estás en el punto donde te vas a empezar a desarrollar. Pero más grandecita,
va a llegar a un punto donde va a empezar a entender sus contribuciones y sus impactos. Esto es un taller como de, no sé, 4 o 5 días. Pero póngase a pensar, ¿cuáles han sido los impactos en su vida? Esto Dios me lo enseñó. Y es como pude descubrir mi propósito específico. Y puedo ayudar a todo el mundo a hacerlo. ¿Cuáles son los impactos en nuestra vida? Ahora, impactos positivos y negativos. Es lo que la Biblia le llama los valles y los montes. ¿Se acuerda de chiquito cuando lo abusaron? ¿Se acuerda de chiquito cuando tuvo una experiencia increíblemente hermosa? ¿Se acuerda de esos recuerdos, valga la redundancia, donde nunca se borraron de su mente, para bien o para mal? Esos son impactos. Ahora puede igual identificar en su vida cuando usted ha hecho algo que le dio un sentido de realización, que se sintió vivo. Al poner las dos juntas, impactos y contribuciones, usted puede articular por qué nació. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios lo sembró todo dentro de nosotros. Y al momento que el diablo nos ha querido engañar que nuestra vida es un fracaso, que nuestra vida es un viacrucis, que solo venimos para sufrir, pero que realmente es que es un resultado donde Dios te dice: ¿ves por todo lo que pasaste? ¿Ves por todo lo que te dolió? ¿Ves por todo lo que te alegraste? Para eso naciste, para resolverlo. Suena muy sencillo, pero el propósito es nuestra búsqueda. Y quiero animarle el día de hoy que busquemos el propósito de Dios en nuestra vida. Quiero animarle el día de hoy que busquemos el propósito a toda costa, porque el que conoce por qué nació, su vida tiene sentido y se va a realizar. ¿Por qué no se pone sobre sus pies en esta mañana? La presencia de Dios está en este lugar, y yo quiero orar hoy para que el Señor le revele. Pero no se detenga en que va a tener un encuentro sobrenatural solamente. No se detenga solamente en una vía de oración. Búsquelo. Búsquelo. Dile al que está al lado: búscalo. Levante sus manitos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana te doy gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por la obra tan hermosa que haces en nuestras vidas. Yo declaro en esta mañana que tu Espíritu Santo nos impulsa a buscar el propósito de Dios en nuestra vida. Declaro en el nombre de Jesús que hoy cada persona que está en esta casa puede descubrir por qué nació, por qué existe. Y ese propósito traerá bendición, resolverá problemas, hará la diferencia. No importa las circunstancias que vengan en contra de nuestra vida, por tu propósito, Señor, permaneceremos y avanzaremos, Señor. Ahora mismo declaro que los ojos espirituales son abiertos, los oídos espirituales son abiertos, y la eternidad que hay en el corazón, la que tú sembraste, el poder de esa semilla, hoy se rompe ese cascarón y ellos pueden ver, ellos pueden sentir, ellos pueden aprender, ellos pueden encontrar el propósito que tú pusiste dentro de nosotros. Si tú lo crees, levanta tus manos, porque es Jesucristo que murió por nosotros, derramó su sangre para nuestra salvación, claro, para el perdón de nuestros pecados, por supuesto. Pero Él murió para que tengamos una vida abundante. Y una vida abundante, una vida eterna, es una vida con propósito. Así que levanta tus manos y comienza a adorarlo. La muerte venciste, La presencia del Espíritu Santo va a empezar a hablarle. la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, Oh, reabrabachica, la brabaquía, la brabación, dorobobobo. resucitar. El propósito es nuestra búsqueda. Que está
tantos paradigmas. No existe tal cosa como un propósito dentro o fuera de la iglesia. No podemos reducir el propósito solo a 5 ministerios. No, amigos. El propósito ni está dentro ni está afuera. El propósito es: nacimos porque tenemos algo que resolver. Hay gente que tiene que resolver cosas en la ingeniería. Hay gente que tiene que resolver cosas en arquitectura. Hay gente que tiene que resolver cosas sociales. Hay gente que tiene que resolver cosas financieras. Hay gente que tiene que resolver cosas espirituales. No se limite. Tanta gente me pregunta: pastor, ¿cuál es mi llamado? No sé si es profeta o maestro. Claro, Dios llama a muy poquitas personas a esos 5 ministerios. Y no es que sean mejor que nadie, es su propósito. Pero no generalicemos que todos tienen que tener uno de esos 5. No. Nacimos para resolver algo. Y a veces el enemigo ha utilizado eso para bloquearnos de ver, para que esa eternidad no se desate. No se desate. Mi propósito no tiene nada que ver con 5 ministerios. Yo nací para que la gente pueda experimentar que Dios es real. Y no solamente lo hago en una iglesia, lo hago en mi vida diaria. Y lo voy a hacer en otros ámbitos que no tienen que ver en la iglesia. Usted lo va a ver próximamente. Porque entiendo para qué nací. Por supuesto le sirvo a Dios. Tengo el título de pastor, pero no me interesa el título de pastor. Me interesa la función de un pastor. De cuidar a la gente, de alimentar a la gente, de proteger a la gente y de ir a buscar a la gente. Soy sumamente honrado de ser pastor. Es uno de los honores más grandes de mi vida. Pero a lo mejor usted no nació porque tiene que ser pastor. Usted nació seguramente con un propósito, para un propósito, y porque tiene algo que resolver en esta generación. Busque qué es. ¿Está en la mente de su creador? Sí. Pero hoy le digo, de parte de su creador, lo puso dentro de usted. Sembró esa eternidad. Y si usted lo busca a Él, le va a mostrar exactamente qué es. Y un día va a decir: ya sé por qué respiro. Ya sé por qué existo. Pastor, pero yo ya estoy grande de edad. Abraham lo entendió a los 100 años. Moisés lo entendió a los 80 y pico. El propósito no tiene edad. Dios ya lo vio terminado. Y Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Qué hermoso es ver a una persona de edad avanzada descubrir por qué nació. Qué hermoso es ver a un niño descubrir por qué nació. Qué hermoso es ver a un joven descubrir por qué nació. Qué hermoso es ver un matrimonio cuando descubren por qué existen. El propósito es nuestra búsqueda. Dile al que está al lado, a 3 personas, dile: tú tienes propósito. Vamos, dile: tú tienes propósito, tú tienes propósito. Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4.